Políticas Públicas y Desarrollo Humano, Grupo 160 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Tema: exclusión educativa. En la actualidad se ha evidenciado que la educación, ese proceso importante, permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes, se ha convertido en un gran reto que debe abordarse en todas las culturas desde la democracia. Por supuesto, tomando como referente las legislaciones vigentes que muestran tantos diseños curriculares y que supuestamente están abiertos a dar respuesta a los cambios dinámicos que se presentan en la sociedad. Por ello, existen varios planteamientos desde el ejercicio de los derechos humanos que se consolidan en las políticas públicas de la igualdad, la equidad y la inclusión, que permiten contextualizar el horizonte de orden nacional y local, pero que la mayoría de dichos planteamientos en realidad se han convertido en una utopía, ya que por un lado están las leyes desde los derechos humanos y por el otro están las carencias y la falta de cumplimiento y de verdadero trabajo para cumplir con el supuesto orden nacional, lo cual en otras palabras es una isla imaginaria con un sistema político y legal perfecto, entre comillas. Por lo tanto, se hace relevante tener en cuenta que la gestión educativa se configura desde tres elementos fundamentales para la organización, las cuales son la reflexión, la decisión y el liderazgo, donde la pertinencia confiere y radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera para que sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen debida y plenamente. Con respecto a lo anterior, es claro que la comunidad y todos los campos sociales deben formar parte y participar del proceso de inclusión de esa población excluida para gestionar y fomentar el acceso a los servicios de forma igual e integral a través de actos y acciones que promuevan y protejan los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Y lo anterior teniendo en cuenta que las representaciones sociales se constituyen como un proceso de construcción o creación proveniente de experiencias previas y relaciones sociales que modifican al sujeto y al medio, lo cual se hace urgente y relevante en nuestra sociedad. Y para continuar, se dará respuesta desde diferentes roles al siguiente interrogante: ¿la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa o la falta de educación conlleva que no se asuma participación ciudadana? Respuesta desde el rol docente. La falta de educación conlleva a una falta de conocimiento de los derechos existentes, a una falta de actividad en los procesos sociales, a una falta de integración, de gestión, de construcción de planes y por ende conlleva a una desintegración participativa y ciudadana. Por lo tanto, la educación es un componente fundamental, relevante y de mucha importancia, ya que permite a los individuos ser competentes para formar parte de la ciudadanía y ejercer con compromiso y responsabilidad su rol ciudadano a través de inserciones de ideas y de aportaciones significativas con alternativas creativas de soluciones a los problemas sociales existentes. Por consiguiente, para ser proactivos y despertar ese interés participativo que nos conduzca al logro de cambios, se deben tener previos conocimientos sociales, tanto de la realidad social como política y también cultural. Solo de esta forma se puede tener el criterio idóneo y la capacidad de visualizar las fallas de la realidad social, lo cual conduciría a ese ciudadano con conocimientos a gestionar cambios individuales y democráticos, y con ello se aseguraría el cumplimiento de sus derechos, el desarrollo óptimo y la vida plena en cada individuo. Rol líder comunitario. Desde este rol doy respuesta a la pregunta orientadora planteada en esta actividad.
La falta de participación ciudadana conlleva a la exclusión educativa o la falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana. La noción de exclusión social ha adquirido un creciente protagonismo en nuestra sociedad como consecuencia de las transformaciones de las principales dimensiones tradicionales de organización económica y sociocultural en el contexto actual. Las coordenadas que fundamentaron la organización de la sociedad industrial se muestran en la actualidad como categorías zombies, cuya existencia se percibe cada vez más difusa y alterada. El desarrollo emergente de un nuevo modelo de sociedad también ha sido analizado por Tezanos, constatando la existencia de un cambio en estas categorías propias de sociedades industriales, considerando el sistema económico, el sistema social y el sistema político, cambio que ha propiciado la configuración, entre otras muchas denominaciones, de una sociedad tecnológica. Teniendo en cuenta este concepto, me atrevo a decir que la falta de educación conlleva a que no se asuma la participación ciudadana, ya que por falta de educación nos estamos sumergiendo en este nuevo modelo que se hace llamar exclusión social. Desde los medios de comunicación se le dio respuesta a la siguiente pregunta: ¿la falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa o la falta de educación conlleva que no se asuma una participación ciudadana? Lo que conlleva una exclusión ciudadana en las instituciones es la manera en cómo los mismos estudiantes limitan a que otros niños puedan sufrir de acoso escolar, pobreza, desigualdad de ingresos, conflictos armados y origen étnico. Esta es una problemática que se ha evidenciado a través de la historia de la educación. También mira lo financiero de la educación, las características del currículo, la pedagogía y las relaciones del sistema educativo. Mi nombre es Diana Lisset Ordóñez Contreras. Les vengo a hablar sobre la exclusión educativa, a realizarle un pequeño análisis desde mi rol, el cual es el psicólogo comunitario. Debemos tener presente que la exclusión educativa se da por diversos motivos, ya sea por la discriminación, la pobreza, diversas discapacidades, los conflictos armados y el mal gobierno. Estas son algunas de las causas fundamentales de la exclusión, que impide que nuestros niños y niñas acudan a la escuela y reciban atención de servicios vitales como es la salud y la educación. A través de todo esto voy a hacer un pequeño análisis de la pregunta orientadora, la cual es la siguiente: ¿la falta de participación ciudadana conlleva a la exclusión educativa o la falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana? Desde mi rol doy respuesta a la pregunta con la siguiente respuesta. La falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana, ya que limita a las personas al conocimiento de la sociedad y cómo actuar en esta desde los diversos modelos educacionales, notándose la falta de preparación para enfrentar las situaciones que ocurren en nuestro entorno, para las cuales con una adecuada educación lograremos ser participantes activos, conociendo y haciendo valer nuestros derechos humanos, puesto que la educación es clave para nuestra superación y conocimiento autónomo. A su vez, la participación ciudadana en las decisiones y acciones de la educación es indispensable para sostener, desarrollar y transformar la educación en las direcciones deseadas. Es un imperativo no solo político democrático, derecho ciudadano a la información, a la consulta y a la iniciativa, a la transparencia en la gestión de lo público, sino de relevancia, eficacia y sustentabilidad de las acciones emprendidas, porque la educación y el cambio educativo involucra a personas y pasan por ende por los saberes, el racionamiento, la subjetividad, las pautas culturales, las expectativas, la voluntad de cambio y el propio cambio de personas concretas.
La participación ciudadana en educación implica aceptar que la educación no se limita a la educación escolar, ni los aprendizajes necesarios para la vida, para el trabajo, para la participación, para la ciudadanía plena. Pueden limitarse a un periodo determinado de la vida de una persona. El aprendizaje se inicia con el nacimiento y se extiende a lo largo de toda la vida. Arranca en el hogar, antecede y excede a la institución escolar, abarcando un amplio conjunto de instituciones, modalidades, relaciones y prácticas. La educación, la comunidad educativa y la política educativa son mucho más amplias respectivamente que la educación escolar, la comunidad escolar y la política escolar.